Yo, sinceramente, de política no mucho, ¿no? O sea, solo soy un mero técnico en lo económico. Ahora, lo único que me queda claro es que todas estas dinámicas no han contribuido para que la gente esté bien, ¿no? Es decir, estas dinámicas han sextuplicado la pobreza a lo largo de 40 años, digamos, y todo esto con una duplicación del peso del Estado en términos del PBI. Y la sensación que yo tengo es que todo esto de las idas y vueltas de la política, la verdad es que lo único que hace es, se ponen muy creativos para hacer cosas que dañan al desempeño de la economía y cada vez estamos más pobres. Pero tiene que ver con la economía, Milei, porque fíjese que en la Argentina se conoce ya históricamente que en los años electorales, se habla de los años pares e impares, en los años electorales, por ejemplo, crece o aumenta el déficit fiscal, es decir, el gasto público como consecuencia del año electoral. Porque se emite. Paralelamente, los años no electorales son los años de contracción de la economía. Entonces, hay una relación directa entre la situación económica, las decisiones que toman los gobiernos en materia de política económica y los años electorales, porque estamos año por medio haciendo elecciones. Sí, eso es correcto. Ahí lo que está diciendo Débora es correcto, digamos, o sea, adhiero plenamente y tengo trabajos sobre ciclo político y la economía. Digamos, y eso es muy interesante lo que marca, porque en el año electoral se expande el déficit fiscal con desborde del gasto público y después viene la situación de contracción. Ajuste. ¿Sí? Claro, pero lo que no ajusta es el gasto público. Claro. Entonces, cada vez te queda más alto el gasto público, eso deteriora la capacidad de ahorro de la economía, por ende se invierte menos, se acumula menos capital, somos menos productivos, tenemos menores salarios reales y somos cada vez más pobres. Es decir, en el fondo lo que vos leíste perfectamente es este ciclo político lleva a un despilfarro de recursos que lo único que hace es empobrecernos. Santiago. Ahora, para que coincido con algo que decía Milei recién, son años y años y años y siempre estamos mal. Herencia. Siempre estamos mal. Siempre estamos mal. No puede ser que siempre se hable de pobreza, se hable de indigencia, de injusticia, de falta de educación. No tenemos... Eso, sí. Pero te puedo pasar un dato el otro día, para confirmarlo. Sí. Macri... Fíjate esto, en el año 70 nosotros teníamos un PBI per cápita más alto que el de Japón. Está claro, ¿no? Per cápita. Teníamos un PBI per Por cápita más alto que el de Japón. Claro. O, digamos, a mediados de la década del 40 teníamos un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. Nosotros éramos un país rico. Hoy somos un país de frontera, camino a ser pobres. Bueno, eso se llamó peronismo, ¿eh? También, ya que hacemos no, pero a ver, no, si vos lo querés poner en esos términos... Porque, digamos, a partir de la década del 40, con las políticas de inclusión, a partir del 45... La verdad que no incluyeron nada, multiplicaron los pobres. Los trabajadores llegamos a la mitad de la participación está bien, con pero, los empresarios. ¿sabés? Mirá, ese es lo que digo es que en los 70 lo que sucedió es que vino una dictadura cívico-militar. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que en complicidad Argentina, con la obligación económica en la Argentina terminó devastando la economía. ¿Sabés qué? Todos los países desarrollados, los trabajadores se llevan casi 70% del PBI. Con lo cual, digamos, esa inclusión, ¿sabés lo que hizo? Generar pobres. Porque los países desarrollados... generó pobres. Claro, digamos, justamente, los planes contra la pobreza generan pobreza. Sí, los planes de la inclusión generan exclusión. Bueno, así van. Es decir, no, Así digamos, va. o sea, cada vez que vos intervenís la economía para hacer... digamos, desde la poltrona del poder generás un resultado totalmente por opuesto. El libre mercado. El libre mercado Obviamente que es el libre mercado. Bueno, ¿Y vos sabés lo que es el libre mercado? ¿Puedo cerrar un ¿Vos sabés qué es el libre mercado antes de hablar del libre mercado? A ver, por favor. O sea, digo, A ver, que cerramos, no sabés lo que es el libre mercado. Digamos, lo que quiero tratar de decir es que estos 10 meses, justamente lo que se ha aplicado en la Argentina es el libre mercado. Se corrió el estado de la economía. Eso es lo que está sucediendo. El ajuste es brutal. Lo que usted llama el gasto público, que en realidad es la inversión, y tiene que ver con la asistencia y con los derechos a los sectores más desposeídos, se ha retirado. Por lo tanto, remedios, un aumento del 59%. Para jubilados, un 75% aumentaron los remedios, porque el Estado ya no controla esa área. Carne, bajó un consumo, un 8,7% de enero a septiembre. Inflación, ahora volvió a subir, 1,1%. ¿Quiere que siga? Despidos y suspensiones. Hoy dijimos más los despidos que hay nuevos en el día de la fecha. Puedo seguir y no me alcanza el programa. ¿Cómo usted podés leer cree todos que va los a haber más indicadores de la inclusión economía? y menos Si no le pobreza pones con cabeza esta para política leerlos, y con el no resultado de funciona. estos 10 meses? No me insulte porque yo no le estoy insultando. No te estoy insultando, pero la Estoy realidad argumentando. es que estás diciendo un montón de datos. Y, mirá, primero, No me algunos insulte son... porque yo estoy argumentando. No, sabes que algunos No son estoy falsos. insultando. Con respeto, ¿Sí? por favor. No se corrió el estado de la economía. La economía Remedios, está, el datos Estado está esenciales. más, Vos más no querés presente que... Macri. No, chicos, por No, favor. pero a ver, ¿cuál es la solución que puedo decir trae unas cuantas? política? Vos no, peronismo y fascismo.
Macrismo no es libre mercado. Obviamente. ¿Cuál es como dijo Bárbara el otro día, Claro, vos ¿qué que querés? sos un trosco de derecha? ¿Cómo es el asunto? No, bien, gracias por darme la oportunidad. Igual eso pero espero breve, contesta a través de su cuenta de ¿Puedo Twitter, Milei. explicar qué soy? Pero somos muchos, sí. A ver, por favor. No, a ver. sí. No hagamos una competencia porque el señor Kicillof hizo una devaluación bestial en enero del 2014 y se la morfó la inflación en muy bestial poco no. tiempo. Bestial Brutal. no, fue 2 puntos. Esta ¿Qué fue 2 puntos? 40. ¿2 puntos de qué? Ay, Perdón, mire, a es 8. economista. A ver, ¿De cuánto podemos, fue la podemos ¿De cuánto acomodar fue? tanto, porque, a Por ver, favor, Por favor, a ver, que tenemos un fue. economista acá, Milei. vamos Sí, a por acomodar favor. los datos, Ordenémoslo. porque Sí. digamos, no se puede maltratar y despreciar tanto los datos. A ver, cuando vos computás la devaluación de Kicillof, sí fue del 25%, pero además se metió una restricción sobre las compras de dólares, con lo cual en realidad la verdadera devaluación fue del 40%. Ese es el primer punto. El segundo punto es, a lo largo Cuenta rara. del 2014, la inflación fue del 40%. Es la inflación que se está esperando en este año. Pero se comieron reservas, digamos, cayó el PBI más fuerte que lo que cayó este año, ¿sí? Y además tenías un cepo, con lo cual, digamos, la economía quedaba fuertemente comprometida, digamos, y lo que salvó, digamos, la cosa fue el préstamo con China, ¿sí? Y permitió todo el jolgorio de gasto público durante el año electoral contra pérdida de reservas. Y cuando se fueron en materia de reservas estábamos con una mano atrás y otra adelante, ¿sí? Y a eso le tenés que sumar el descalabro de los 23.000 millones de dólares en el mercado de futuros. Es decir, yo no soy un defensor de este gobierno, soy un fuerte crítico. Lo único que rescato de este gobierno es la labor de Sturzenegger, pero el otro fue el peor gobierno de la historia. Sí, porque tuvo el mejor contexto internacional que tuvimos en toda la historia argentina y con el verso este de la inclusión, ¿sí? Tenemos 33% de pobres, ¿sí? A ver, mirá, vamos a poner los datos, porque también, digamos, Sofía comete otro error enorme, se suele repetir. A ver, éramos el 5º país del mundo a mediados de la década del 40. Cuando llegó la dictadura, éramos el país 28, es decir, no solo fue el problema del peronismo, sino que lo que vinieron después también quisieron hacer peronismo sin Perón, que fue peor todavía, ¿sí? Pero después cuando vino la dictadura, ¿sí? Que fue un desastre y un horror, ¿sí? Algo inadmisible para un liberal, ¿sí? Porque recordemos que ser liberal es el respeto estricto en discusión está, del sí, por proyecto favor. de vida Sí, del adelante. prójimo, pero se saltó en el ranking mundial al 32. ¿Y sabes cómo estamos hoy? En el 55. Entonces, vamos muchachos, acá hay algo que funciona mal. Todo esto del verso de la inclusión social, lo único que hace es multiplicar los pobres. Entonces, si no cambiamos de cuajo este modelo de cerrar la economía, de darle rosca al gasto público, de financiar fiestas populistas, lo único que hacemos es tener un destino de país pobre, ya ni siquiera africano. Pobre. José Otero hablaste de un país pobre. Un minuto, por favor. Bueno, lo Sí. que pasa es que- Un minuto, sí. No, eso fue populismo de derecha, eso no es. A ver. Eso no es liberalismo. Bien, Te voy a explicar muy por qué. bien. No, pero pará, Muy es bien. populismo de derecha. Tranquilízate, ¿Me dejás Milei, explicar, tranquilízate, Santiago? te vas a- ¿Por qué te vas eso, a- digamos, o sea, te vas a dar un bobazo. a ver, Para un toma, minuto, dame un minuto. segundo, por favor. Por favor, Dame un ahora segundo. vas a hablar, Te tranquilo, pido, por ahora favor, vas a un hablar. segundo para contestar lo que Ahora dijo. vas a contestarle, por favor. A Espera ver, que te van yo anotando, quiero levantar dos cosas que son parte de las falacias a las cuales los libertarios tenemos que ser sometidos. Primero, la convertibilidad es un plan esencialmente heterodoxo. ¿Por qué? Porque para los liberales los precios son sagrados y el tipo de cambio fijo es controlar un precio. Eso no va con el liberalismo y menos el déficit fiscal. Con lo cual, el menemismo fue populismo de derecha, no fue liberal. Después el tema del tema del gasto público. Te recuerdo que el gasto público, solo el gasto social, el cual consta en libros míos, que no dije que había que tocarlos, pero el 60% es la parte que me molesta del gasto público. El gasto público que está en la rosca, el gasto público que está en la joda política. No, nunca, y te desafío a que traigas mis escritos a ver si yo en algún momento cuestioné el gasto social. Jamás lo cuestioné. Siempre fui sobre el gasto público ligado a la joda política. Entonces yo lo que quiero es menos joda política, porque sería una locura que en este contexto, con un argentino pobre de cada 3, tirarlo a la calle. Eso es un disparate. Eso no entra en la cabeza de ningún ser humano razonable. Es decir, entonces, pero sí tocar la joda de la política. Porque en el fondo los únicos que han progresado en la Argentina
son los políticos, porque a los que nos rompemos el lomo en el sector privado, laburando, y que somos los que generamos riqueza, nos matan a impuestos y no podemos progresar. Javier, Entonces, esa es la realidad. ¿Te puedo decir algo? Yo coincido vos y sos tan preciso en los datos que cuando decís joda política no sé bien a qué te referís. Nosotros, en términos de corrupción y joda política, somos los primeros. Lo que quiero decir después, y una cuestión para entenderlo, no se puede generalizar, y a vos que te gustan los datos, no se puede hacer descripciones tan generalizadas, porque cuando uno ataca la política de esa manera tan generalizada, lo que uno está atacando es el instrumento de transformación social y de instrumento democrático para la discusión social. Claro. Decir, Sí, la transformó joda socialmente política, a mí no me en ricos a corrés los por políticos. corrupción. Y a Nosotros le metimos a todos los chorros Entonces, del ¿qué país. tenés que decir? le No metimos digas la nada, denuncia. entonces. Javier, lo que digamos que te si estoy están marcando tocados un los que están punto. sucios y está limpio, Estoy ¿cuál es el marcando- problema? Estoy marcando un punto para vos que ¿Cuál sos tan es el preciso, problema? que no generalices en términos de política porque es riesgoso. Pero Y creo digamos, que tenés o sea, que el que está distinguir. sucio, Javier, digamos, se tenés que enojará. distinguir. El que está limpio no le Javier, molesta. Tenés que distinguir entre la política y la mala política y ser más preciso cuando hablas de la joda política como somos ¿Y a vos te nosotros. parece 52% incremento en el gasto ligado al Ministerio del Interior? Estamos de acuerdo, quizás, Digamos, pero no me 32% en la obra pública, pasar en blanco. 38% en la inversión, no me digamos, estás directa. escuchando. Vamos, Por favor. vamos. Para pasar Todo lo al vinculado a la joda minuto. política funciona. Digamos, Ahora, en poné la orden. transferencia al sector privado, ¿El vamos. soterramiento es joda política o no? Definitivamente. Señor. Digamos, ¿cuánto contribuye eso al crecimiento? Vamos. Lo que está proponiendo Milei me parece que es un punto de debate muy interesante que dicen, al sector privado lo tienen atorado, atascado, ahogado con la cantidad de impuestos que se pagan, impuestos, para que después se gasten la plata en muchas pelotudeces. Obviamente que sacando todo lo social. Hablo de otras pelotudeces que lo llama ¿cómo gasto? Gasto político. Joda La rosca política. política. Pero La rosca política. Por favor, sí. Perdón, en la joda también entró el sector privado, entraron los empresarios. ¿Con quién hacían la joda al sector político? Cuando viene la obra pública. No, pero no dice de eso, dice Sí. todo lo laburante, que Pero- aporta. Pero a ver, De de vos, vuelta, de esto. a ver, No te es solo cuento caerle- entonces. No es solo caerle a la clase dirigente. A También ver, hay una pero clase ni- empresarial que fue corrupta. Pero Luis, ni en siquiera- todos los gobiernos. Ni siquiera, Luis. A ver, hablar de reforma tributaria, hablar de carga tributaria, ¿qué tiene que ver con joda política? Acá lo que se esconde es un discurso antipolítico. Muchachos, pongámoslo arriba de la mesa. Entonces, yo lo que digo, 53% en Javier, términos yo lo que de digo PBI pesa el es que hay gasto que denunciar los público. corruptos, hay Nos que están hacer reforma empobreciendo. tributaria. 53% del PBI. No me interesa, A ver Javier. si lo entendés. Con eso no vamos ni a la esquina. Somos pobres. No, Nos pero, vuelven a pobres. ver, Javier, y yo lo que veo no que se solo puede progresan hablar. los políticos. Vamos. Ganaste vos, 53% del Javier. PBI. ¿Cuál es la Nos salida? están Pero, matando. ¿cuál es la salida? Sacar el peso de la política del sector privado. Sacar Si no, a la no se política genera, directamente. no se genera riqueza. Es decir, no te estoy diciendo que toques. Ahora, fíjate lo que es el presupuesto, que es un mamarracho. Primero, ¿qué dijo Macri? Que no iba a subir la presión fiscal. Mirá el presupuesto, sube un punto porcentual. Brad Gay, ¿qué te dice? No voy a hacer ajuste. Le ajusta 25% las transferencias del sector privado. Después, digamos, ¿cuáles son las partidas que suben? El Ministerio del Interior. Vamos, Rosquelio, Frigerio todavía. 52% te subieron. 32 la inversión. Santiago, ¿sabés por qué 38 la inversión. Javier, ahora va al Ministerio Javier, a del ver, Interior. primero y principal, el Ministerio del Interior sube porque tiene obra pública. Antes Obra no pública. tenía. Pero- sube, a ver, Antes la pero para tiene un eso. poquito, para. Antes era planificación. Yo lo que creo que tenemos que ser serios. Que la para inversión hablar. la haga el Perdóname, sector privado, que es mucho más déjame eficiente. que te diga La algo. obra pública la hace Déjame el Estado que te en diga todo algo, el por mundo. favor. Déjame que te diga algo. Primero y principal, me parece que pedirle a un gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno, que solucione el problema de la economía argentina en 10 meses es muy poco serio. Yo no se le pido eso. No, pero me parece que es muy poco serio. Está claro que si el gobierno dice que ha resuelto el problema de la economía argentina, está mintiendo o está equivocado. Pero ¿Quién también quiere es que le cierto- pidamos, Miguel? Pero, no, pero claro. que le pidamos que empiece a hacer las cosas como para que se resuelva la economía.